Aric Network, televisión cristiana, a la manera de Dios. Desde Los Ángeles, California, la ciudad del entretenimiento, transmitiendo para toda la red en vivo en los estudios de Almavisión, presentamos su programa Consejería Pastoral, tratando temas de importancia en la vida cristiana y trayendo el consejo bíblico para reflexionar. Con usted, el doctor Juan Bruno Camaño y sus invitados. Bendiciones, amados televidentes, hermanos y amigos. Hoy es el día más feliz de nuestra vida. Este es el día que el Señor ha hecho y nos debemos regocijar porque este día es el día que Dios nos enseña a vivir. Jesús lo dijo bien claro, un día a la vez. ¿Cuándo es que usted tiene que ser obediente al Señor? Hoy. ¿Cuándo usted tiene que amar al prójimo como a usted mismo? Hoy. ¿Cuándo es que usted tiene que perdonar a su hermano 70 veces 7? Hoy. Y eso es todo lo que Dios quiere de nosotros, que nosotros vivamos un día a la vez. Pero el tema de hoy es algo bien interesante, debido a que vino un profeta de Dios el domingo a la iglesia del Centro Internacional de Oración de Montebello y habló sobre este tema. Y fue algo que para mí fue una confirmación de la palabra de Dios. Y hoy vamos a estar hablando de un tema que quizás usted no lo ha visto como lo va a ver ahora y queremos ser de ayuda, edificarlos a todos los que están escuchándonos. Y el tema es Padre Espiritual. Hay un movimiento bien fuerte alrededor del mundo que los hombres que están bajo ese movimiento le llaman Padre. Padre. Y hay un texto bíblico en la Biblia que nos enseña algo bien interesante. Vamos a leerlo. Ahí aparece en la pantalla. Capítulo 23 del Evangelio de San Mateo, versículo 9. Palabra de Jesús, el Cristo. Él habló estas palabras y por eso es que enseñamos la palabra de Dios. Y dice así, y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Esto es Biblia, palabra de Dios. Vamos a elaborar sobre ese texto bíblico. Vamos a ver el contexto bíblico, vamos a ver el capítulo, cuando Jesús le dice esto a los fariseos, óyeme, después de haberle dicho hipócritas, fariseos muchas veces, dijo ese texto que acabamos de leer, que no le llamemos Padre a nadie. Para este interesante y delicado tema, ¿verdad? Porque hay denominaciones que le llaman a sus líderes Padre. Padre Alfonso, Padre Gutiérrez, Padre Mariano y Padre, ¿no? Pero ahora Jesús nos dice, no le llames Padre a nadie. ¿A quién podemos creerle? ¿A las denominaciones que hoy son y mañana pueden desaparecer? ¿O a la Biblia, la palabra de Dios? Vamos a comenzar con una explicación, ¿verdad? Como siempre lo hacemos en Consejería Pastoral, ¿por qué Jesús dijo esto? Y para este tema tan interesante tenemos al pastor Aquiles Acosta, que puede aportar muchísimo sobre este tema de no llamarle Padre a nadie. Mi hermano Pastor Aquiles, bienvenido a Consejería Pastoral con estos temas tan fáciles que Dios nos da. Amén, gloria a Dios. Bueno, están en la palabra de Dios y es nuestra responsabilidad enseñarla lo mejor que podamos de acuerdo al conocimiento y luz que Dios nos entregue hasta este momento. Muchas gracias, doctor Bruno Camaño, por la invitación y gracias a Dios que me permite estar aquí.
Esto está tremendo porque yo tengo un padre y le dije padre toda mi vida hasta que murió, hasta que falleció. Biológico. Padre biológico, pero aquí dice lo que hemos leyendo, que no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra. A nadie en la tierra. Entonces esto se puede malinterpretar. Bueno, aquí dice que no llaméis a nadie padre en la tierra, pero eso no es lo único que dice. Dice, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Pero hay veces que cometemos el error de leer un versículo y no leer el contexto. Mira lo que dice el versículo 10. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Así que prohíbe que le llamemos Padre a nadie en la tierra y que le llamemos maestro a nadie en la tierra. ¿A qué se está refiriendo esto? Cuando estudiamos la Biblia, no podemos basarnos solamente en un versículo y en un pasaje, sino que el resto de la Biblia es contexto o es aclaración para toda la Biblia. Entonces, nosotros leemos esto, pero tenemos que comparar esto con lo demás que dice la Biblia. Y, por ejemplo, para empezar, nos vamos a ir al libro de Éxodo, capítulo 20, donde están los 10 mandamientos. Y aquí es Dios Padre el que está hablando. ¿Y qué dice Dios Padre en el 5º mandamiento? Honra a tu padre y a tu madre. Entonces, cuando dice que no llamemos a nadie padre en la tierra, no se está refiriendo a nuestros padres humanos. Se está refiriendo a nuestro Padre espiritual. Se está refiriendo que no le demos el lugar de Padre espiritual a ningún hombre. Ándele pues. Pero aquí dice bien claro, honra a tu padre y a tu madre. Biológico, ¿no? Ahí, biológico, exactamente. Entonces, no tiene nada de malo yo decirle a mi padre padre y a mi madre madre, porque estoy hablando cosas biológicas. Pero mi padre biológico en la tierra no puede hacer lo que mi padre espiritual hace. Hay cosas que el padre espiritual hace que nadie las puede hacer, ni un pastor, ni un ministro, ni nadie. Y a eso se refiere Cristo, que ese crédito de esas cosas espirituales que solo Padre nuestro que estás en los cielos, cuando enseñó a sus discípulos a orar, en la oración que repetimos casi todas las denominaciones cristianas, Jesús empieza, Padre nuestro, y el término es plural, no es Padre mío, porque en algunos lugares él ora y dice mi Padre y Padre mío, pero ahí dice Padre nuestro, en otras palabras, que es el Padre espiritual que para toda la raza humana. Pero no tiene nada de malo que yo ame a mi papá, yo le llamo a mi papá viejo, de cariño. Claro. En el Caribe, en México y otros lugares no, pero por ejemplo en Cuba, en Puerto Rico, en el Caribe. El viejo mío. Mi viejo, mi viejita, de cariño, ¿ves? Entonces, se está refiriendo, por dar un ejemplo, a ver, ¿qué padre humano puede hacer esto? Mire, yo tengo acá, solamente anoté 7, pero hay cientos de cosas que el Padre Celestial hace que ningún padre humano, ni ningún pastor, ni ningún ser humano pueda hacer. Voy a empezar con uno y a través del programa seguimos con más. Mire, uno muy importante. Juan capítulo 1, versículo 11 dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Corrijo esto otra vez. A los suyos, no a los suyos. Fíjense que tremendo está esto. Una sola letra, una S. A los suyos decimos siempre, pero él no vino a los suyos. Dice aquí, él vino a lo suyo, a su negocio, a lo que él quería hacer en la tierra. Y los suyos y la gente que se suponían que eran de él, no le recibieron. Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser, ¿qué? Hechos hijos de Dios. Entonces vemos aquí que ahora Dios me ha hecho a mí un hijo de Él, un hijo espiritual, un hijo que cuando ahora en Cristo, por la sangre de Cristo, oramos por los enfermos y se sanan. A ver, ¿qué padre terrenal, humano, me puede dar a mí el poder para yo orar por un enfermo y sanarse? Ninguno, solamente el Padre Celestial. Entonces ese crédito de Padre espiritual no se le puede dar a nadie en la tierra. Mire, 33 años fui de pastor.
Llevo 12, 15, ya perdí la cuenta de misionero, evangelista, predicador, ni sé lo que soy. Pero yo no le puedo dar el poder a nadie para que eche fuera demonios. ¿Ves? Quizás alguna persona me llama a mí afectuosamente padre espiritual, pero tenemos que entender que eso no es el Padre que es Dios. Porque mire, el Padre que es Dios, a través de los méritos de Cristo, me ha dado poder a mí para yo orar por un endemoniado y que salga el demonio. Antes de yo entregarme a Cristo, yo tenía un padre terrenal. Y como no éramos cristianos, en vez de echar demonios, se nos pegaban los demonios. Se nos pegaban los demonios porque estábamos en un ambiente de pecado, apartados del Señor, apartados del conocimiento de Dios. Pero cuando yo me entregué a Cristo, empecé en una iglesia donde todos los viernes había un culto de liberación y todos los viernes venían gente de San Francisco, de todas partes del mundo, y orábamos por ellos y el Señor los liberaba de demonios. Ese poder solo te lo puede dar el Padre Celestial. Termino un segundo. Así que cuando Jesús dice, no llaméis a nadie Padre, se está refiriendo a los atributos, a las bendiciones que el Padre Celestial nos da a nosotros. Excelente, muy bien. Vamos a escuchar ahora la versión de una mujer de Dios, nuestra hermana Marisol Pernas. No le llames Padre a nadie aquí en la tierra, dice Jesús. ¿Cómo tú entiendes eso? Amén. Bueno, yo estaba aquí leyendo y yo creo que está claro, aquí el Señor está condenando realmente el orgullo, la pretensión que los fariseos tenían cuando manipulaban, que querían controlaban a la gente, manipulando a las personas para controlar a la gente y colocarse en las altas posiciones. Entonces, aquí el Señor, realmente ellos estaban contradiciendo el concepto divino de Dios. Y hoy día hay muchos que han criticado desde tiempos a la Iglesia Católica porque le llaman al hombre papá o padre o padrecito, y sabiendo que nosotros, nuestro Padre Celestial, quiere que le reconozcamos a Él, porque nuestro Padre Celestial, Dios es un Dios celoso, y Dios no quiere que nosotros le llamemos a padre a una persona que realmente no es nuestro padre. Aunque esté al frente, aunque sea un pastor, nosotros tenemos que padre hay uno solo. Como dijo el pastor Aquiles, padre biológico, mi padre que me tuvo, ¿verdad? Que me trajo al mundo, pero me engendró. Pero el Padre Celestial es uno solo, Jesucristo. Y hoy en día sabemos, familia, que muchas personas han puesto su fe, han sacado la mirada de nuestro Padre Celestial para ponerla en el hombre. Posiblemente, inclusive hermanos cristianos, le llaman padrecito al pastor, que eso es una desobediencia abierta al verdadero Señor y dueño de nuestras vidas, que es Jesucristo. Y sabemos que Dios no se agrada de eso, porque Dios ha puesto pastores, ha puesto personas que nos instruyen. Pero nosotros, dicen, maldito el hombre que confía en el hombre. Nosotros, por sobre todo, tenemos que darle la gloria, la honra a Jesucristo, porque ese es nuestro verdadero Padre Celestial. Y la palabra dice allí en el versículo 9, lo dice el Señor bien claro, y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. El único Padre eterno es el Padre Celestial, porque nadie puede quitarle su lugar. Y cuando nosotros a veces sacamos nuestra mirada de Él para ponerla en un Padre espiritual, como dicen por ahí en la tierra, ya nosotros estamos desobedeciendo el mandato de Dios y lo que el Señor nos ordena, que no le llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra. ¿Por qué? Porque el Señor nos conoce y el Señor conoce al hombre.
Y el Señor sabe que hay muchos, yo creo que un 99.9% de las personas que le llaman padre, llega un momento en sus vidas que su ego sube y quitan la mirada, la persona quita la mirada de Dios para ponerla en ese Padre espiritual que estamos viendo en la tierra. El Señor no se agrada de eso. El Señor quiere que sepamos que el único Padre celestial aquí y espiritual es Él, porque Dios es el que nos llena de su revelación, de su palabra, y es el que nos dice lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. El hombre le puede fallar y puede que el hombre le dé un mal consejo, pero Dios siempre le va a dar el consejo que debe de ser, como nuestro Padre celestial. Muy bien, bueno, pues mire qué interesante que ambos ministros han explicado este texto que es tan controversial. Por ejemplo, conocemos a una denominación católica que le llaman, a los pastores le llaman padre. Es más, mi sobrino es católico y me invitó a un bautismo de su hijito. Y bueno, yo fui y todos le decían padre al pastor, ¿verdad? La Biblia enseña que Dios estableció 5 ministerios y ninguno de los 5 ministerios que Dios estableció le dijo que era padre. No, Dios establece 5 ministerios para la edificación de la iglesia: apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. No veo ningún padre ahí. Ahora, si Dios establece 5 ministerios y uno de esos 5 sería padre, y ya está establecido por Jesús mismo, bueno, pues vamos a llamarle padre. Y yo recuerdo que yo le dije a el señor que hizo el bautismo, hermano, porque cree en Cristo. Si cree en Cristo Jesús, tiene al Padre. Y si no cree en Cristo Jesús, no tiene al Padre. Porque el que tiene al Hijo, tiene al Padre. Pero el que no tiene al Hijo, no tiene al Padre. Y él cree en Jesucristo y lo hizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el bautismo que le echan agüita por arriba. Y me tocó hablar con él y le dije, hermano, y dice, no, soy padre, y me dio su apellido. ¿Verdad? Por apellido aquí. Me cuesta decirle yo a un cura, digamos, padre. No sé por qué me cuesta. Primeramente, no es mi padre biológico, porque mi padre biológico ya está con el Señor y se llamaba Juan Camaño. Llamarle padre a un hombre que es como yo es un insulto a mi padre. Yo lo veo así. Ahora, si estoy equivocado, el Señor me puede alumbrar los ojos de mi entendimiento. En mi iglesia, muchos me quieren llamar padre, la iglesia que yo pastoreo, es mi padre espiritual. Les digo enseguida, no me den ese título, por favor. No me pongan en una posición peligrosísima. Llámame hermano, soy tu hermano en Cristo. Tenemos que humillarnos. No debemos estar buscando títulos de altura, porque mientras más títulos busquemos de altura, mire, la caída va a ser más grande. Entonces, yo creo que cuando Jesús le dice a todos estos judíos, ¿ok? Ellos le están hablando aquí, el libro de San Mateo le está hablando a los escribas y a los fariseos. Y si usted lee todo el capítulo 23, léalo para que usted vea por qué le dijo Jesús, al no ser que Jesús diga algo que no quiere decir. Eso sí yo no puedo decir, porque cuando Jesús habla, Él habla y dice lo que Él quiere que tú sepas. Él no va a decir una cosa para que sea otra. Tenemos un padre biológico, como elocuentemente lo dijo el pastor Aquiles. A ese sí yo le llamé padre, mi viejo. También le decíamos en Cuba de cariño, mi viejo, viejo mío, ven acá, tú me puedes prestar $5. Papi, mi papá era muy cariñoso, papi, mi padre, ese era mi padre biológico.
Jesús no está hablando de eso, sí, como dijo bien claro el hermano Aquiles, el quinto mandamiento, honra a tu padre, pero no es el padre religioso ese, es el padre biológico. Honra a tu padre y tu madre. Tú tienes que honrar a tu padre que te engendró y a tu madre que te parió. A esos dos sí honralo. Pero ahora entran los religiosos, los escribas, los fariseos, que ellos, óyeme, nos ponían cargas a nosotros, que dice la Biblia que ellos ni con un dedo la llevaban. ¿Ok? Dios le dice, no me le llames padre a nadie. Y este hombre se me enojó. Y me dijo, usted es protestante, ¿verdad? Dígole, no, yo nada más que protesto cuando no siento algo, algo que no es correcto. Yo no me nace, con respeto y todo, no me nace decirte padre. Perdona, pero no me nace decirte padre. Yo sé que ese es el nombre que ustedes han dado, pero ya Jesús me ha dicho en San Mateo 23, versículo 9, que no le llames padre a nadie aquí en la tierra, porque lo que quieren hacer es quitarle el crédito a nuestro Padre Celestial, que nos amó tanto, que mira, dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces te meten un Padre aquí, y ya tú vas a ir todo al Padre ese, y te olvidas del Padre Celestial, que fue el que te salvó, enviando su Hijo unigénito, Jesús. Yo sigo creyendo que ningún ministro debe permitir que se le diga padre espiritual, porque usted no lo es, ni yo lo soy tampoco. Esa es mi opinión. Yo no creo que ese título no lo merecemos. Nos queda muy grande el traje. Y precisamente el domingo por la mañana, un profeta de Dios llegó, y un profeta, hermano, muy, pero muy respetado, empezó a hablar de que todos los movimientos cristianos que le llaman padre a sus líderes van a ir muy mal, porque eso fue una estrategia bien inteligente de Satanás. Le voy a decir por qué. Porque él sabe que si te desvías del Padre Celestial, que fue como Jesús nos enseñó, cuando ores, ora de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos. No se trata del cura, ni se trata del otro padre evangélico, no, se trata de nuestro Padre que está en los cielos. Muy bien, esa es mi explicación. Ahora sí, abrimos las líneas para que usted haga la pregunta. ¿Qué cree usted de las tres explicaciones que hemos dado? Estamos de acuerdo en el principio que el Padre Celestial es uno solo. Como él dijo, el Padre te da dones que no te lo puede dar ni tu padre biológico, ni tu madre biológica. Tu padre biológico te engendró, gloria a Dios por eso, y tu madre te parió, pero that's it. La cosa espiritual hay que darle crédito a nuestro Padre que está en los cielos.